Rápidamente abrimos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a reflexionar un poco, un mensaje que el Señor quiere impartir ahora a esta iglesia. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Siempre siguiendo el tema del virus del enfriamiento espiritual. Amén. Lo tenemos, libro de Apocalipsis, capítulo 3, su versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Señor y nos dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cerramos nuestros ojos y le ponemos en manos de Dios esta palabra. Le decimos: Señor, buen Padre celestial, Padre eterno, te damos gracias por el enorme privilegio que tú nos concedes, Señor, de estar nuevamente acá en tu casa. Hemos podido exaltarte, hemos podido adorarte, Señor, y también hemos puesto en tus manos las peticiones. Pero no queremos solamente venir y pedirte, sino que también queremos que seas tú quien hables directamente a nuestro corazón. Reconocemos que muchas veces te fallamos, que muchas veces pecamos, que vamos en contra quizás de tu voluntad, pero este día queremos enmendar nuestros pasos y queremos que sea tu Espíritu Santo el que hable directamente a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, amado hermano? Siempre siguiendo la línea del virus espiritual, sabemos que un virus pues es el que produce una enfermedad, y de este hay 2 tipos de personas. Es una persona que puede presentar síntomas evidentes al nomás recibir un contagio, y hay otra persona que es la que vamos a hablar esta tarde, que es el título de este sermón: el asintomático. Es aquel que no presenta ningún tipo de síntomas al haber contraído algún tipo de virus. El propósito de este mensaje es concientizar a nuestro corazón primeramente que muchas veces quizás el hecho de que nos vaya bien quizás en el camino de Dios o no tengamos ningún tipo de dificultad no significa directamente que estemos bien delante de los ojos de Dios. Amén. Leíamos el capítulo 3 de Apocalipsis, donde nos decía de que Jesús, revelándole al apóstol Juan, le decía: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia en Sardis era una iglesia pues realmente que no tenía ningún tipo de persecución, no tenía falsas doctrinas, no tenía quizás nada del cual pudieran tacharle que estaba cometiendo algo malo. Pero a pesar de esa parte, que quizás era una iglesia ejemplar, y a pesar de esa parte que quizás si esta iglesia en Sardis estuviera en la actualidad, fuera una iglesia modelo, una iglesia que tenía obras, una iglesia que caminaba rectamente, y quizás si fuera una iglesia que tuviera redes sociales, fuera la que tuviera más seguidores. Pero a pesar de estas características buenas que tenía la iglesia en Sardis en el contexto del primer siglo, de la iglesia primitiva, nosotros nos encontramos que Jesús hace un diagnóstico directo y sin anestesia a esta iglesia, y le dice que a pesar que se vea muy viva por fuera, literalmente estaba muerta. Y ese es un espejo donde hoy nosotros debemos confrontarnos, un espejo donde literalmente esta tarde podemos mirarnos y ver que la comparación de nuestro diario vivir en la vida del creyente no se trata de compararme con el hermano, con otro servidor, sino que compararnos directamente con la santidad de Dios. Amén. Y como lo decíamos, el título: el asintomático, una persona que contrae virus y que no tiene ningún tipo de síntomas, pues también tiene 4 fases que son las que esta tarde vamos a desarrollar. La primera fase es la fase de incubación. Cuando nosotros, quizás por algún motivo, alguna cierta razón, nos vemos contagiados por un virus y que muchas veces no llegamos a tener ningún tipo de síntomas, podemos pasar por desapercibido por mucho tiempo, pero que realmente ese virus está ya interno en nuestro corazón, así como lo estamos hablando lo que es el virus del enfriamiento espiritual. Muchas veces, mi hermano lo decía,
que somos negligentes en algunas áreas de nuestra vida como creyentes, y esa es la principal puerta que nosotros abrimos directamente y nos exponemos como creyentes a este tipo de infección. ¿Por qué? Porque la negligencia o la falta de disciplina que podemos tener en algún momento conforme a la oración, a la lectura bíblica, o quizás, como mi hermano también lo decía, alguna pequeña mentira que nosotros podamos decir, "Ah, es una mentira piadosa", y lo dejamos pasar, estamos incubando en nuestro interior un virus que posteriormente nos va a pasar factura. Y muchas veces este periodo de incubación que puede generarnos en nuestro corazón, podemos seguir actuando de manera natural, podemos seguir actuando, podría decirse correctamente, dentro de la congregación, como hermanos, como miembros de la iglesia, pero hay algo en el corazón que se está gestando y que es el enfriamiento espiritual, y que muchas veces nosotros incluso queremos anexarle cosas a las órdenes de Dios que Dios no pide de nosotros. Tenemos un caso en la Biblia. Si gusta, acompáñeme a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. El contexto de esta historia es sobre el rey Saúl. Dios, Jehová Dios, le da una orden directa a Saúl y le dice que destruya el pueblo de Amalek, que lo destruya totalmente. Generalmente en las guerras había ciertos momentos que debían de capturar un botín, agarrar de lo mejor y llevarlo al pueblo. Pero en esta ocasión Jehová le dice que destruya totalmente todo. Versículo 3 dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este fue el mandato directo que Jehová Dios le dio a Saúl, que lo hiciera. Él ya tenía un periodo como rey, pero Saúl quizás pensó y dijo, ya tenía esa incubación en su corazón, y decía, bueno, no lo voy a destruir todo, voy a llevarme una parte, creyendo que era lo correcto, para ofrecerlo a Dios y entregarlo a Dios. Y él creía que quizás Dios se iba a contentar de esa acción. Versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, él era el rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado, y de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Podemos ver que Saúl totalmente desobedeció la orden de Dios. Aparentemente sí estaba destruyendo la tierra de los amalecitas, pero no bajo el mandato directo que Jehová Dios le había dado. Y viene este caso que Saúl se le presenta a Samuel, enviado por Dios. Puede acompañarme en el versículo 13 y dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Imagínense cómo estaba el grado de esta persona, que él dijo, yo había cumplido la palabra de Jehová, cuando sabía que no era directamente en la totalidad que lo había hecho. Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Una gran justificante que presentó Saúl diciendo, el pueblo perdonó, cuando era el pueblo el que estaba siendo dirigido directamente por el rey Saúl. Y podemos ver de que muchas veces esas pequeñas decisiones que quizás no son completa a la voluntad de Dios, puede incrustarnos en nuestro corazón ese virus. El virus generalmente del enfriamiento espiritual no comienza con una caída escandalosa, sino que es bien sutil. Muchas veces en el hecho de pasar un día sin alguna lectura bíblica o algún devocional, allí se está incubando ese virus en nuestro corazón y sin darnos cuenta
comienza a hacer desastres dentro de nosotros y en la vida espiritual. La siguiente fase que tiene una persona asintomática en la parte de la medicina es la replicación. Yo lo había colocado como el cambio genético del ADN. Cuando un virus se apodera, digamos, de una célula, lo que hace es mutar, cambiar su genética, que la célula que sirve para sanar el cuerpo literalmente ya no obedece para ello. Y en este aspecto, el cuerpo deja de trabajar para producir mejoras internas, sino que comienza a trabajar para comenzar a destruir y a proliferarse directamente y poder regarse internamente y contaminar muchas más células que poco a poco van a ir destruyendo el cuerpo. En el caso de esta etapa, que es el cambio de la genética, cuando ya directamente el virus ha entrado en el cuerpo, en la vida espiritual se puede replicar eh, que muchas veces nosotros cambiamos el servicio a Dios que viene o que a principios era en base al primer amor en Cristo, con toda devoción para nuestros hermanos, se vuelve rutinario y se vuelve religioso. Y ese es el cambio de genética que hace este virus del enfriamiento espiritual en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos estar sirviendo, podemos estar cantando, asistiendo a todos los cultos, pero la verdadera intención del corazón, que es siempre darle la gloria a Dios, ya no se está dando, porque lo hemos cambiado por una rutina, lo hemos cambiado por un aspecto religioso. Y esto es lo que le sucedió a una iglesia en el capítulo 2 de Apocalipsis, que está antes de lo que leímos, y es la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tenía muchas funciones, quizás bastante activa, pero que ya no lo estaba haciendo con la verdadera devoción. Apocalipsis 2, versículo 2, y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que me dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bastante bonito lo que al principio nos dice, pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa es la fase del cambio de genética que muchas veces el virus del enfriamiento espiritual hace en cada uno de nosotros. Entró, se incubó en nuestro interior y ahora está cambiando la forma en la cual nosotros quizás prestamos nuestro servicio a Dios, ya no en agradecimiento, sino quizás para llenar muchas veces nuestro propio ego, para llenar quizás algún vacío interno muy personal que pueda existir. Quizás muchas veces sirve uno por un interés de algún milagro o la solución de algún problema, pero ya no se está dando directamente el servicio a Dios por lo que verdaderamente debe de ser, que es darle la gloria directamente a Dios y hacerlo directamente por amor a Él. Ese cambio se da y se vuelve, o nos volvemos, mejor dicho, en muchas ocasiones cristianos religiosos, que sí estamos activos en muchos ministerios, pero que muchas veces lo hacemos todo por un ámbito de la religiosidad. Y es donde vuelve y se repiten las palabras, donde dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y este da paso al siguiente problema, a la siguiente fase de un asintomático, que es la etapa de transmisión. Muchos de nosotros quizás en muchas ocasiones somos transmisores de incredulidad para con los nuevos creyentes, quizás somos transmisores de negatividad para con muchos hermanos que están en diferentes ministerios, y en lugar de salir al campo de batalla con fe, muchas veces salimos desmotivados, y no solamente nosotros, sino que desmotivamos a otras personas. Esta parte quizás es la más delicada o la más peligrosa de una persona asintomática, porque como no vemos fiebre quizás en una persona, no vemos dolor de cabeza,
no hay picazón, no hay nada visible en la persona, puede pasar por desapercibido y muchas veces podemos estar escuchándole sus palabras sutiles en el ámbito espiritual y sabe que la persona asintomática que quizás comienza a contagiar a los demás miembros de la iglesia siempre viene en la parte disfrazada quizás de la madurez. Quizás sus comentarios van cargados de madurez espiritual, pero al final son negativos, que en lugar de salir a batallar algún tipo de ministerio, están dejando detrás o están desmotivando a muchas personas a ello. Nuestro pastor nos motivaba y nos decía de que se nos han abierto las puertas para el evangelismo. Y mire cómo es Dios, porque realmente, si usted mira el tema Conquistando mi generación, y si nosotros no fuéramos a evangelizar esta nueva generación que son nuestros niños, literalmente estuviéramos en contra del tema. Y es la invitación que se hace a todos. Aquí no hay que sean servidores nuevos, no, es literalmente para todos los que queramos asistir. Pero, ¿cómo estamos infectando nosotros a los demás creyentes para que puedan acompañarnos? ¿O le estamos metiendo negatividad para que no vayan? Es una gran pregunta. ¿Sabe que hay una historia, la vamos a leer, que 10 personas, 10 personas bastó para contaminar a más de 1 millón de personas que era el pueblo de Israel? Imagínense, solo 10 personas. ¿Cuántos quizás somos de la congregación? Quizás 60 o 70. Proporcionalmente, quizás una persona basta para contaminarnos a todos. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 13. Libro de Números, contextualizándoselo, Moisés manda 12 espías a la tierra prometida. 2 de ellos dieron un informe excelente, pero estas 10 personas contaminaron a todo un pueblo con comentarios negativos. Números 13, versículo 31, y vemos lo que dijeron. Números 13, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos no vieron la tierra prometida con fe. ¿Cómo estamos viendo nosotros la tierra que el Señor nos ha dado a este pequeño pueblo para conquistarla para Dios? ¿La estamos viendo con fe? ¿O será que nosotros estamos poniendo excusas para no ir, para no asistir? Quizás puede ser que el trabajo, puede ser el estudio, pero anteponemos esa excusa mucho más antes de decir: Señor, yo quiero asistir, hazme un espacio para poder hacerlo. Y esa intención del corazón, el Señor puede hacer muchas cosas, puede cambiar de repente alguna circunstancia y usted puede tener esa oportunidad de acompañar para un evangelismo a una nueva generación. ¿Sabe qué le pasó a este pueblo cuando escuchó estas 10 personas hablando negativamente de la tierra prometida? Principalmente pusieron más fe en ellos que en Dios, que les había prometido que la iban a conquistar. En el capítulo 14 vemos que no solamente los escucharon, sino que cometieron rebeldía contra Jehová. Y ese es el peligro de cuando nosotros quizás inclinamos nuestro oído y prestamos atención a personas que quizás nos dicen comentarios negativos a la hora quizás de estar en algún tipo de ministerio o a la hora quizás de cumplir con el mandato que el Señor nos ha dado. Y quizás no solamente escuchar, porque literalmente este mensaje viene dedicado para todos nosotros para que examinemos en cuál de estas fases nos encontramos, para poder darle solución inmediata y directa. No puede ser que lo escuchemos, puede ser que nosotros seamos los transmisores de negatividad para que la obra de Dios no se cumpla. Estas personas no eran personas comunes, estos 10
que mandó Moisés eran príncipes de las tribus. Estas personas eran de renombre, que lo que ellos decían al llegar a sus tribus valía. ¿Por qué? Porque confiaban en ellos por su valentía. Y ese es el problema, de que muchas veces una persona asintomática puede estar quizás liderando, puede estar quizás al frente de un ministerio, pero un comentario negativo le sale a esta persona y todo el ministerio puede venirse abajo, puede decaer. Y ese es el llamado que el Señor ahora nos hace, que nosotros nos examinemos qué le estamos respirando a los demás. Cosas positivas para salir y conquistar nuestra generación, o cosas negativas que están amarrando a los demás creyentes a la silla, a que no se levante de allí y solo estar en cuatro paredes. Cuando el virus ha continuado con esta etapa y ha contaminado, básicamente ya casi ha cumplido su función. Ya se ha regado por todos los demás, y lo que va a hacer es lo que principalmente el enemigo hace con un creyente cuando literalmente se lo ha acabado, como dice. Se lo termina y lo desecha. Dice un refrán viejo que mal paga el diablo al que bien le sirve. Y esta es la cuarta fase, que es el colapso. Cuando una persona es asintomática y no tiene absolutamente nada de lo cual pueda preocuparse, pero de repente va a un chequeo de rutina y tal vez el doctor determina que tal vez hay algo que no está tan bien que se diga, pero la persona se niega a someterse quizás a algún tipo de tratamiento porque la persona sigue normal, sigue su vida, no ha perdido el apetito, sigue sin fiebre, y es donde el colapso llega a ser inminente. De repente podemos ver en la vida espiritual que una persona cae, ya no la vemos congregándose, de repente lo vemos en otros lugares en los cuales quizás nunca esperábamos verlo, o lo vemos con personas que realmente no tendría que andar. Pero esa caída que esta persona tuvo no fue inmediata, se gestó quizás durante muchos años en el corazón de esta persona. Y es la reflexión que nosotros debemos de hacer en nuestro corazón: ¿qué se está gestando internamente? Algo le pasó a Sansón en su momento. Acompáñame, Jueces 16, y analicemos qué pasó cuando ya de veramente no hay más que hacer y el colapso llega. Jueces 16, versículo 20. Sansón le confiesa el secreto a Dalila y le dice, le abre su corazón, de donde no era directamente que allí estuviera el poder de él, sino que era el secreto del pacto que Sansón tuvo con Dios. Y le dice, en el versículo 20, ahí es Dalila que le dice, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuánta confianza nosotros podemos tener en nosotros mismos de que estamos haciendo lo correcto? Porque no hay síntomas. ¿Cuánta confianza podemos tener quizás en el ministerio en el que estamos, en el servicio o en el caminar diario de nuestra vida como creyentes? Porque al parecer todo va bien. Al parecer todo marcha de la mejor manera. Quizás han habido situaciones que quizás hemos fallado y hemos visto que quizás no hay castigo de parte de Dios, no hay disciplina y parecemos que todo marcha con normalidad. Pero esa parte nosotros debemos tomarla como una misericordia y una oportunidad de Dios, no como un permiso para continuar en la situación en la que nos encontramos. El asintomático se infectó, cambió su ADN por un sistema de religiosidad espiritual, contaminó a muchos podremos contaminar a muchos. Y si nosotros nos quedamos quizás hasta el tercer punto, que es el que quizás creería que muchos podemos encontrarnos, no permitamos de llegar al colapso, donde nosotros estemos confiados que la presencia de Dios está con nosotros, pero que literalmente quizás ya el espíritu ya está frío. Y eso es la reflexión de esta tarde, que quizás yo estoy infectado de algún virus, o quizás tenemos un virus del enfriamiento espiritual en nuestro corazón.
Pero así como nosotros vamos al médico y el médico hace preguntas de rutina porque no ve nada normal y no aparece absolutamente nada, lo que hace el médico es ir a lo seguro. ¿Y qué es lo seguro? Creo que muchos de nosotros hemos ido a hacernos un examen de sangre donde realmente allí sí va a aparecer lo que tiene que aparecer. Muchas veces con temor, porque quizás vamos por una cosa y nos aparece de todo. Y esa es la parte en la que hoy el Señor quiere que nosotros podamos establecer nuestro corazón en examinarnos. Se lo leo rápidamente. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Salmo 139:23 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Debemos de oxigenar nuestro cuerpo y nuestra sangre. ¿Cómo? Mediante la oración. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y el Espíritu, para que velando con toda perseverancia, el Señor nos fortalezca. Debemos de tener una dieta espiritual con la palabra de Dios. Y así quiero que cerremos terminando de leer lo que continúa del capítulo 3, versículo 2, que es la parte final, porque no todo está perdido. Y dice, Apocalipsis 3, versículo 2, sé vigilante y afirma todas las cosas que están para morir. No estamos perdidos, todavía hay cosas buenas. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dice el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Esta es la reflexión, que el Señor les bendiga.